Gobernaron por 300 años el imperio más grande en territorios continuos de la historia. Fue el doble de grande del imperio romano de Julio César. Duró más tiempo que el de Napoleón y fue tan estremecedor como el de Alejandro Magno. Fueron los mongoles, la furia salida de las estepas que arrasó con todo. A principios del siglo XIII, el estilo pionero de guerrear de los mongoles no tuvo comparación con ninguno en astucia y crueldad. Fue también tan revolucionario que aún hoy en día sirve de inspiración a estrategas militares. Arrasaron por el este y el oeste, destruyéndolo todo a su paso, y acabaron con el viejo orden mundial y fijaron un nuevo curso histórico. Los bárbaros, los mongoles. Al final del siglo XII, mientras Europa estaba sumida en la Edad Media, dos culturas fijaron los patrones de la civilización humana. Los estados islámicos en Persia y el centro de Asia, y más lejos, al este, un trío de reinos fabulosos en China. Entre estos se extendían vastas tierras inhóspitas, las estepas eurasiáticas. Aunque esas estepas son formidables, no estaban vacías. Tribus nómadas, los tártaros, los mongoles y otros se ganaban la vida a duras penas. En Mongolia están algunos de los lugares más fríos de la Tierra, con temperaturas de 35 grados bajo cero. Así que, durante una gran parte del año, ellos tenían que luchar contra la naturaleza. Era una vida sin ningún margen de seguridad. En el año 1175, los tártaros renovaron su vieja pelea con los mongoles. Ambas tribus, tan similares en creencias y estilos de vida, estaban divididas por antiguas rivalidades. Fue un ciclo sin fin de alianzas, traiciones y venganzas. Como estaban inmersos en sus propias luchas, ignoraron a su enemigo común, el rico y poderoso imperio Qin del norte de China. La política de la dinastía Qin en Mongolia era en realidad la de divide y vencerás, y los Qin emplearon a los tártaros en incursiones contra otros grupos nómadas y tribus que crecían mucho y se volvían una amenaza para ellos. Los Qin percibieron con astucia que mientras los pueblos de las estepas se ocuparan solo de ellos mismos, entonces no los molestarían a ellos. Fue en esa época de grandes trastornos cuando surgió el gran conquistador Genghis Khan en el siglo XII. No provenía de una familia de reyes o príncipes. Fue un niño sin padre que enfrentó con su familia la muerte de las duras estepas. El nombre de nacimiento de Genghis Khan era Temujin, que significa trabajador de hierro en mongol. Era un nombre adecuado porque su vida le exigió tener una voluntad de hierro. En 1175, cuando solo tenía 9 años, su padre, el líder de su clan, fue envenenado por los tártaros. El padre de Genghis Khan era un jefe guerrero prometedor. Si hubiera vivido más tiempo, quizás se habría convertido en el próximo Khan de los mongoles. Pero tan pronto como fue envenenado, la viuda del Khan anterior hizo que los mongoles abandonaran a las viudas de Yesugei, el padre de Genghis. El resultado de eso es que Genghis Khan fue abandonado solo en las estepas con su madre. La madre de Temujin se quedó sola con sus hijos y le dio a él una misión: vengarse de sus enemigos. Es posible suponer que él creció sintiendo una gran obligación de cumplir su misión. Era hijo de uno de los jefes principales que ganó batallas cuando otros habían sido derrotados y además fue abandonado. Todo eso creó una gran amargura en él y un fuerte sentimiento de que el mundo no funcionaba como debía. Temujin luchó durante 31 duros años para unir a su clan y se ganó el título de Khan, gran líder. A
Aprendió a confiar en los que probaron su lealtad en batalla y siempre sospechó de todos los demás. A los 40 años se había convertido en un jefe de gran talento. Era un hombre que, al igual que Alejandro Magno o Adolfo Hitler, poseía un inmenso carisma que hacía que la gente lo siguiera debido a la gran fuerza de su personalidad. Una vez que logró unir a su tribu, Temujin en 1196 se dedicó a cumplir su segunda misión: vengarse de los tártaros. Sus tácticas se basaban casi todas en el uso del caballo y les incorporaron muchas cosas que uno esperaría que hicieran. Por ejemplo, solían usar en sus batallas las técnicas aprendidas en sus cacerías. También empleaban la retirada falsa para atraer al enemigo y después rodearlo con sus fuerzas. En sus tácticas había elementos que nos hacen recordar la guerra relámpago. Una cosa que sí me parece nueva en el caso de Temujin, Genghis Khan, fue su reorganización de la sociedad. Eso debe ser considerado entre sus innovaciones más importantes, que no solo fueron de tipo militar, sino social también, porque tomó la vieja estructura tribal mongola de Asia y la rehizo a su manera, quebrando las viejas lealtades tribales, pero manteniendo el poder que tenía esa caballería tribal. Por lo que sabemos, los mongoles fueron superados en número por sus enemigos en prácticamente cada batalla que pelearon y ganaron. Pero tenían más movilidad porque tenían muchos caballos y parece que eran capaces de operar en pequeños equipos tácticos de no más de veintena de hombres. Así que lo primero que uno veía si luchaba con los mongoles es que parecían estar en todos lados. A veces atacaban en una sola fila y de repente se dispersaban y lo rodeaban a uno por completo. Era realmente perturbador. La combinación de su gran pericia como jinetes y sus estrategias tácticas abrumaron a los enemigos de los mongoles. Los tártaros fueron prácticamente barridos de la faz de la tierra en 2 años. De ellos solo sobrevivió su nombre, y solo fueron los primeros de muchos en sufrir sus ataques, porque Temujin hizo que su ejército fuera la mejor caballería ligera de la historia. Él se vengó de los tártaros, que le infligieron mucho sufrimiento a su familia inmediata y a su familia extendida, o sea, a su tribu. La leyenda dice que cuando los venció finalmente hizo que a todo aquel que fuera más alto que el eje de una carreta lo ejecutaran. Así que él diezmó, destruyó a esa tribu. Ese jefe ambicioso era un hombre religioso. Reverenciaba la jerarquía natural que veía a su alrededor. Para él la tierra y los ríos eran sagrados, pero el cielo estaba por encima de todas las cosas y protegía a los nómadas. Para Temujin los asuntos humanos debían reflejar esa jerarquía y un hombre debía estar por encima de los demás. Temujin no tenía dudas de que el destino lo había escogido a él para ser un líder. Así que por una parte él creía ser de un linaje bendecido por el cielo, porque los triunfos en las batallas eran cosas decididas por el cielo. Dios, el Mokatenga, el cielo eterno o Dios eterno. Genghis Khan creía con firmeza que éste se encargaba de todos los tipos de victorias en batalla y de todos los éxitos y fracasos en el mundo. En 1206, un consejo de gobernantes de las tribus de las estepas nombró a Temujin líder universal, o Genghis Khan. Él ahora estaba en capacidad de conquistar el resto del mundo y sellar su reputación como el más sangriento de todos los bárbaros. Debido a su deseo de vengar la muerte de su padre y por su sentimiento de que tendría un gran destino, Genghis Khan salió de la oscuridad en 1206 para dominar casi todo el mundo. Era el mayor líder de todos, el Khan de todas las tribus nómadas e inquietas de las estepas. Su pueblo tenía una vida difícil en un ambiente brutal. Era una sociedad que siempre estaba en movimiento. Por eso estaban listos siempre para recoger todas sus cosas de inmediato.
¿Qué nos dice eso sobre la forma en que vivía esa gente, sobre las tiendas en que vivían? Estas tenían una estructura de cañas y pieles que estaban atadas o cosidas a paneles individuales de cañas y podían ser instaladas en 15 minutos y desmanteladas en el mismo periodo de tiempo. El interior de sus tiendas era oscuro y humeante porque solo tenían un agujero en el techo y uno en la puerta. La puerta siempre daba al sur porque los mongoles eran supersticiosos y creían que las buenas noticias venían del sur. Tenían pieles en el suelo y las paredes. Por eso todo estaba oscuro e impregnado de humo. ¿Qué quemaban ellos si en las estepas no había madera? Quemaban estiércol y por eso el humo estaba impregnado de olores de animales. Esa vida tan dura moldeó el carácter de Genghis Khan, y las palabras de venganza de su madre le dieron su misión en la vida. Eso muestra el papel tan importante que tenían y que aún tienen las mujeres en la sociedad mongola. Este fue un episodio muy importante en su vida porque él quería mucho a las mujeres, a su esposa y a su madre. Ellas dos figuran en una forma bastante importante más tarde en su vida, cuando distribuyó sus territorios y soldados entre su gente. Ambas mujeres recibieron una parte, así que ellas fueron muy importantes. Ellas mantenían unidas a la familia, eran el cemento de la familia. En el año 1206, el poder de Genghis Khan en las estepas era indiscutible. Él entonces dirigió su venganza hacia los ricos y arrogantes Qin de China. En 1211, los mongoles se movilizaron para invadir China. Esa enorme y antigua nación los veía como unos advenedizos que solo causarían pocos problemas. Los chinos no tenían idea de lo que iba a invadirlos. En el sur de China, la dinastía Song, la raza del sur de China, solía ver a los mongoles como posibles aliados y crearon una visión muy interesante de esa gente. Ellos creían que los mongoles eran un pueblo muy crudo, bárbaro y salvaje, pero no se habían corrompido. Pocas horas después de su encuentro inicial, las tropas mongoles destruyeron una fuerza china más grande en número. Los nómadas aprendían rápido, copiaron las técnicas de sitio de los chinos para romper las murallas de sus ciudades. Se volvieron la encarnación del terror. Ellos empezaban a tocar sus tambores. Esos tambores eran llevados en cuerdas por 4 personas. Y el sonido de esos instrumentos hacía que la gente enloqueciera de miedo. Traían a los prisioneros de la ciudad que habían capturado antes y los empujaban al foso que rodeaba la nueva ciudad para marchar por encima de ellos, de sus cadáveres, y llegar hasta las murallas. Después mataban a cualquier ser vivo, hasta los gatos y perros. En el año 1215, arrasaron con la capital del norte de China, Shundu, la actual Pekín. Pero justo cuando el triunfo parecía estar a su alcance, llegó la noticia de que había problemas en la tierra natal de los mongoles. La noticia le llegó a Genghis Khan a través de miles de kilómetros de territorios, por un sorprendente sistema de comunicaciones que más tarde conectaría a todo el imperio mongol. Desarrollaron desde muy temprano un sistema llamado Jam, que era como el Pony Express. Enviaban a 2 mensajeros con insignias especiales alrededor de la cintura que mostraban que eran emisarios oficiales del gobierno. A los 2 jinetes les daban caballos nuevos en estaciones situadas cada 41 kilómetros para que cabalgaran con rollos de mensajes en sus manos. En 1218, Genghis Khan se enteró de que Kush-Lug, el Khan del clan Neyman, fomentaba una rebelión entre unos hombres descontentos de su pueblo. El orden obtenido con mucho esfuerzo por Genghis Khan era amenazado por la deslealtad de algunos en su pueblo y no podía tolerar eso. En su búsqueda de los rebeldes, Genghis Khan empezó que lo alejó de sus asuntos en China.
Al perseguir a los rebeldes hacia el oeste a tierras musulmanas, los mongoles se apoderaron de un reino tras otro. Antes de cruzar a cada territorio nuevo, Genghis Khan le daba la opción a cada gobernante local de entregar a los conspiradores y rendirse pacíficamente. Pero si el gobernante se resistía, Genghis Khan no mostraba ninguna piedad hacia él. A un jefe le escribió esto: el desastre también lo afectará a usted. La campaña de venganza de Genghis Khan amplió su imperio hasta que llegó a tocar el límite del antiguo reino de Khurasán, en el actual Uzbekistán. Aunque Khurasán era un objetivo atractivo, Genghis Khan no fue hasta allá. Él se enteró de algo nuevo. Creo que el momento clave en la carrera de Genghis Khan, el que lo llevó a ser algo más que solo un jefe guerrero fuera de Mongolia, que según ellos era el peor lugar posible, la parte de atrás del más allá, y lo llevó a convertirse en una pieza importante del escenario mundial, fue cuando empezó a darse cuenta de que sus territorios estaban en la ruta de la seda y que podía cambiar la fortuna de la gente de su pueblo mediante el comercio. Por eso envió varios emisarios a su vecino más cercano, el sultán Mohammad, que gobernaba el mundo islámico oriental. Los emisarios fueron al final seguidos por una caravana de 1.500 camellos. Creo que lo que pasó ahí fue que esa particular caravana de camellos era tan rica que despertó la codicia del gobernador del puesto fronterizo, llamado Utrar, quien sencillamente se apoderó de ella. El gobernador de esa ciudad vio esa embajada de mercaderes mongoles a esa misión básicamente comercial. Observó todo lo que traían y le preguntó después al sultán Mohammad qué debía hacer con ellos, y este le dio a entender que los emisarios mongoles eran unos espías. Él preguntó: ¿qué debo hacer con ellos? ¿Puedo matarlos? El sultán Mohammad le dijo que sí, y los mongoles fueron asesinados. Genghis Khan no se inmutó por eso y envió otro emisario, pero este fue arrestado. Le afeitaron la barba en la calle para humillarlo antes de enviarlo de regreso por donde vino. Pero por supuesto la caravana de regalos no fue devuelta. El mensaje final de Genghis Khan al sultán Muhammad fue simple y sombrío. Él le escribió: has escogido la guerra. Y ese evento, esa codicia y la violación de las leyes de intercambio de embajadores y de permitir que los mercaderes circularan libremente por las fronteras, fue lo que hizo que los mongoles causaran una catástrofe allí. Catástrofe que, según un historiador ruso, no dejó ni un solo ojo abierto para llorar a los muertos. Ellos fueron ahí, destruyeron, quemaron, mataron y se fueron. Fue un desastre total para el mundo civilizado, y todo debido a ese pequeño y curioso incidente. Mientras sus soldados se preparaban para la guerra en 1219, Genghis Khan no se mostró preocupado y dijo: pasará lo que tenga que pasar, y lo que sucederá no lo sabemos nosotros, solo Dios lo sabe. Al llevar a cabo el plan de Dios, el Khan les enseñó a sus enemigos una lección terrible, y continuó una conquista que destruyó todo lo que se puso frente a él, incluso la riqueza y conocimiento de una civilización entera. Genghis Khan unificó las tribus mongoles nómadas, venció a los chinos y después, en 1219, se preparó a atacar al sultán Muhammad, el gobernante del imperio de Khurasán, el centro de Asia. Genghis Khan era un hombre estimulado por la venganza. Inalshuk, el gobernador del sultán, humilló en forma flagrante a un emisario diplomático mongol, vejación esta que no podía ser ignorada.
Pero la fortaleza del sultán, Samarcanda, estaba defendida por un ejército mucho más grande que el de Genghis Khan. Para igualar las acciones, el Khan usó las herramientas que le dieron resultado en el pasado: la movilidad y la sorpresa. Lo más interesante de esta campaña fue el hecho de que dividió su ejército ante un oponente superior. Esas son tácticas que uno asocia con gente como Robert E. Lee o con la Guerra Relámpago en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de eso era penetrar el frente del enemigo y crear una distracción y confusión para que su retaguardia pudiera voltearse y capturar un lugar. Para mí eso fue una parte muy importante de lo que él hizo. El primer golpe de Genghis Khan se produjo en la ciudad fronteriza de Utrar en 1219. Después de un sitio de 5 meses, los mongoles penetraron sus defensas y arrasaron con todo y todos los que estaban en su camino. Mostraron una crueldad sin límites. ¿Por qué los mongoles eran tan crueles? Es una pregunta difícil de responder. Nadie en verdad sabe por qué eso era así. Pero creo que no hay duda de que eso era un hecho. Y que ese era un pueblo que hacía la guerra en una forma poco común. Al codicioso gobernador Inalshuk se le asignó un destino especial. Él descubrió el significado del antiguo proverbio mongol: regresa lo que la gente te da a ti. Fue arrastrado desde su escondite en la ciudadela y lo sostuvieron a la fuerza mientras le rociaban plata fundida en los ojos y oídos. En febrero de 1220, Genghis Khan preparó un ataque por 3 lados, incomparable por su astucia y malicia. Primero, 2 columnas de mongoles atacaron Khurasán desde 2 direcciones opuestas, el este y el oeste. Su meta era engañar a Muhammad para que pensara que esos ataques pequeños eran lo mejor de la incursión mongol. Los ejércitos medievales de Europa y el Medio Oriente tenían la idea de que retirarse era humillante y por esa razón no se podía hacer. La otra razón por la cual no lo hacían es porque al empezar a retirarse todos pensaban que uno había sido derrotado y de repente perdía el control de su ejército. Todos corrían diciendo: perdimos, estamos huyendo. Los mongoles se retiraban y de repente se paraban, regresaban y empezaban a dispararle a uno de nuevo. Eso desorientaba a muchos ejércitos. La lluvia constante de flechas que caía sobre uno era una cosa muy perturbadora. Confundido por los amagos y escaramuzas de los mongoles, el sultán Muhammad extendió sus fuerzas a lo largo de cientos de kilómetros de tierras y valles al sur de Samarcanda. Pero lejos al norte, Genghis Khan se preparó para su ataque principal. Genghis Khan buscó a los contrabandistas y bandidos que conocían los pozos secretos y las rutas de los camellos en el desierto de Kisilkum. Ellos fueron sus guías. Dirigieron su ejército a través de 490 kilómetros de las duras arenas del desierto. Esa era la puerta trasera del reino del sultán. En marzo de 1220, Genghis Khan y su ejército irrumpieron por el desierto que el sultán creía que era impenetrable, como demonios de una terrible pesadilla. En uno de los más grandes ataques estratégicos por la retaguardia en la historia de la guerra, la orgullosa Samarcanda cayó en solo 10 días. El sultán Muhammad mostró su cobardía al huir de una ciudad a otra. Los grandes generales mongoles se portaron como cazadores en busca de una zorra. Recibieron 20 hombres y les ordenaron destruir cualquier ciudad que protegiera al sultán cuando lo persiguieron en forma implacable hasta matarlo. Así que no era solo una cuestión de vencer a un ejército en la guerra, sino también de erradicar totalmente el poder de un país para que nunca pudiera volver a recobrarse.
Es por eso que rociaron los campos con sal, destruyeron sus pozos, inundaron las ciudades, cortaron los canales y acabaron con todos sus huertos, como si no hubiera un mañana para ellos. La monstruosa incursión de los mongoles destruyó magníficas ciudades persas, como Balkh y Herat, pero a Genghis Khan no le preocupó eso. A ellos eso les importó un bledo. Así que la destrucción que causaron en el mundo islámico oriental ha durado hasta nuestros días. Las ruinas de ciudades que fueron magníficas aún yacen por toda Persia, como pueblos fantasmas. Con la anexión de Khurasán, el imperio de Genghis Khan se extendió desde el río Amarillo hasta el mar Caspio. Era el imperio de tierras continuas más largo de la historia. El resultado más extraordinario de esa conquista mongol fue que Oriente se abrió a Occidente por primera vez en 1000 años. La Pax Mongola permitió que la gente viajara por primera vez con absoluta seguridad desde Roma hasta Beijing. Eso no era posible hacerlo antes, y después solo fue posible hacerlo en el siglo XX. Eso no fue un logro pequeño. Había gente del Medio Oriente que viajó incluso hasta China. Un viajero famoso, Ibn Battuta, de Marruecos, con el tiempo llegó, al menos eso dijo él, a China y viajó por muchos estados mongoles que eran gobernados por descendientes de Genghis Khan. Eso creó una forma de conocimiento de cada civilización en Eurasia, en que cada una de ellas adquirió más conocimiento sobre las otras. Pero es irónico que la creación de ese imperio no fuera la meta de Genghis Khan. La llama de la venganza aún ardía en su corazón y todavía tenía una cuenta que saldar con los chinos. Con ese objetivo en mente, decidió regresar, pero esa fue la única cosa que no pudo lograr. En 1227, a sus 60 y tantos años, Genghis Khan murió en su marcha a China. Según la leyenda, todo se debió a un raro accidente en un caballo. Tropas armadas y jóvenes esclavas escoltaron su cuerpo de vuelta a las estepas, donde fue enterrado en un lugar secreto. Hay varias historias sobre 50 guardias que se encargaron de su entierro y que fueron asesinados por otros 50 guardias, que a su vez fueron asesinados por otra gente. Así que el lugar de la tumba era un secreto por muchas razones, y no sabemos el sitio exacto donde se encuentra su tumba. Los jefes guerreros mongoles eran enterrados totalmente en secreto. La gente que los enterraba marchaba en una procesión, tocando cuernos y tambores y haciendo la mayor cantidad posible de ruido. Si alguna persona se topaba con la procesión en su marcha a su destino secreto donde iban a enterrar al muerto, esta era asesinada. Así que la meta era que nadie supiera dónde eran enterrados los grandes jefes mongoles. Nunca se ha excavado una sola tumba de un jefe guerrero mongol. No se ha podido hallar ninguna. Así que no sabemos qué hay en ellas. El imperio de Genghis Khan parecía haberse perdido igual que su tumba, porque con su muerte el estado que él quiso unir se fracturó y se dividió en 4 reinos para sus 4 hijos. Pero ese sueño siguió con vida. Se volvió una pesadilla en manos de otro conquistador mongol que, impulsado por visiones de gloria, desencadenó un reino de terror aún más sangriento y brutal que el de Genghis Khan. Con una serie de conquistas violentas, el imperio mongol siguió extendiéndose después de morir Genghis Khan en 1226. En Occidente, la Horda Dorada, formada por descendientes de Genghis Khan, gobernó el sur de Rusia y Khurasán. En el lejano Oriente, el nieto del Khan derrotó y unió los 3 reinos de China. En Persia, los mongoles se convirtieron al Islam e hicieron mezquitas para glorificar a su nuevo dios. Pero, a pesar de todo, aunque el imperio mongol tenía éxito, su gran tamaño hacía que fuera difícil de mantenerlo.
no había suficientes mongoles. Ellos no eran una nación gigantesca. No eran como China, por ejemplo. Había quizá unas 100,000 personas en el ejército mongol y eso era todo. Así que, mientras más grandes fueran sus territorios, más débil era el dominio de los mongoles sobre ellos. A mediados del siglo XIV reinaba la confusión en el imperio de Genghis Khan. Al igual que los viejos clanes mongoles de las estepas, los gobernantes se peleaban siempre entre ellos en lugar de unir sus fuerzas. El poder se deslizó entre las manos de Genghis Khan y cayó en las manos de los jefes guerreros tribales, que no eran gente que perteneciera a la familia imperial, pero eran los que tenían el poder verdadero. A mediados del siglo XIV, en las tierras musulmanas de Khurasán, en lo que es hoy Uzbekistán, un joven chico mongol llamado Timur se preparaba para robar las ovejas de su vecino. Era un adversario astuto y escurridizo para el pastor, pero esta vez le falló la suerte. Se dice que recibió una herida que nunca sanó por completo y lo dejó renco para siempre. Al llegar al poder lo llamaron Timur el Cojo, o Tamerlán en Occidente. Fue un nombre que sus enemigos llegaron a temer. En el año 1360, Timur ya era un amir, o líder, un jugador maestro de ajedrez, un estratega astuto. Aunque era mongol, no era descendiente de Genghis Khan, y por eso creó una elaborada genealogía donde se conectó a sí mismo con aquel gran líder. Incluso tomó 2 esposas que descendían de Genghis Khan para legitimar su derecho. Creo que Timur se vio a sí mismo como el restaurador de una cierta visión y versión de la historia de Genghis Khan. Él tenía su propia versión de eso que reflejó mucho el prisma de sus propias ambiciones. En cierto momento se vio a sí mismo como un hombre escogido por el destino y no solo como un agente de la justicia originada por Genghis Khan, sino como alguien que actuaba por derecho propio. En 1375, el imperio mongol no era el único proyecto de restauración de Timur. Un siglo y medio después de que Genghis Khan incendiara Samarcanda, Timur quiso convertir a su ciudad adoptiva en la joya del mundo. Él nació en esa zona y siempre le tuvo un gran afecto por ser su lugar de nacimiento, lo que hoy en día es Uzbekistán. Y durante sus campañas, a cualquier lugar que iba, mataba a todos los hombres de la ciudad que capturaba, pero salvaba de la muerte a todos los artesanos y los llevaba a Samarcanda. Así que debemos imaginar que Samarcanda estuvo llena de las tradiciones de todo el mundo musulmán y también de China y la India. Es decir, que Samarcanda era un sitio especial. Samarcanda era una ciudad jardín y una de las principales acciones de construcción de Timur era hacer canales de irrigación que les dieron a vecindarios enteros unos maravillosos jardines. Como Timur era musulmán, también construyó edificios musulmanes y usó gran parte del botín que adquirió al conquistar la India para hacer una enorme mezquita. Parece ser que uno de los atributos de Timur era su orgullo, o podríamos decir su megalomanía. Y eso está reflejado en esa mezquita. Es algo colosal. El tamaño era importante para él. La entrada tiene una altura de 15 metros y es obvio que uno debía pensar que era un pobre creyente que debía pasar por ese portal de 15 metros para entrar ahí. La magnificencia de Samarcanda fue una prueba del poder de Timur, pero también fue una prueba de sus medios brutales para mantener el orden. Fuera de los muros de Samarcanda, su crueldad implacable se hizo legendaria. Desde 1385 en adelante, Timur saqueó sistemáticamente a toda Persia y también ciudades de Azerbaiyán, Georgia, Armenia y el Cáucaso. Decenas de miles de personas fueron asesinadas en esa ruta.
En 1398, Timur siguió los pasos de los griegos dirigiendo una expedición audaz sobre las montañas más famosas del mundo, las Hindu Kush. Luego arrasó con el norte de la India. Pero a medida que Timur amplió sus territorios, más le costó controlar las poblaciones hostiles. Cuando la gente de Delhi se rebeló contra sus nuevos amos mongoles, Timur copió una de las páginas del libro de terror de Genghis Khan y escribió un capítulo nuevo y más horrible aún. Los reportes de que él cortaba las cabezas de sus víctimas y formaba grandes pilas con ellas son tan frecuentes que uno no puede evitar preguntarse si realmente son ciertos o son solo retórica. Pero eso no explica las enormes cifras que se dan de esos hechos, 70.000, 80.000. Creo que esto en verdad era una táctica de guerra psicológica, cosa que fue inventada por los mongoles. Una cosa es ir a la guerra y otra muy distinta, la de usar el terror como arma de guerra. Y eso es lo que hacía Timur. Timur aprovechó el legado de Genghis y lo usó con efectividad. Él era terrible porque asesinaba con más brutalidad y rapidez, pero siempre perdonaba la vida a los artesanos. Cuando dicen que él destruía una ciudad, eso era una metáfora que significaba que había matado a suficientes personas para que pareciera una masacre. Después, se llevaba de toda ciudad conquistada a los mejores trabajadores, artesanos, ingenieros y los mejores productos. El horizonte abovedado de la moderna Estambul es un testimonio de la dinastía que se interpuso en el sueño de Timur de tener un imperio como el de Genghis Khan. Ellos eran los turcos otomanos. En 1402, las tierras de Timur se expandieron hasta las fronteras inamovibles del sultán otomano Bayaceto. Ambos líderes eran orgullosos y arrogantes, y ninguno de los dos toleraba al otro. Timur llegó al extremo de decir que la madre de Bayaceto era de origen dudoso. Con eso quiso decir que era una prostituta. Bayaceto no aguantó más. El sultán, al frente de uno de los mejores ejércitos del mundo, salió de su fortaleza en Ankara para enfrentar a la fuerza más pequeña de Timur. Estaba confiado y seguro, pero no conocía la astucia y genio del mongol Timur. En 1402, debido a los insultos a su honor, el sultán otomano Bayaceto fue a enfrentarse a las fuerzas del mongol Timur. Pero este, que conocía la ruta del sultán, hizo una barrida por detrás de los turcos. Viajó por una ruta no usual, agarró desprevenido al sultán y sitió la propia fortaleza turca de Ankara. Fue un giro imprevisto y humillante para Bayaceto, que se vio obligado a retirarse rápido para defender su ciudad. Cuando sus agotadas tropas llegaron por fin ahí, fueron incapaces de luchar con los descansados mongoles. Y pasó algo peor aún. En el fragor de la batalla, un batallón entero de turcos se pasó al bando de los mongoles, al ver a un príncipe que querían mucho peleando por Timur. El sultán Bayaceto fue engañado, traicionado y derrotado, pero se rehusó noblemente a abandonar el campo de batalla. Estaba decidido a luchar hasta el final, pero lo capturaron y lo hicieron prisionero. La derrota otomana fue quizá muy dulce para Timur, pero lo fue aún para la Europa cristiana. Si uno ve estos hechos en el gran mapa estratégico de Eurasia en esa época, observará que los sultanes otomanos estaban preparándose para tomar Constantinopla. Ellos se habían desplazado a Europa, rodearon Constantinopla y estaban listos para destruir la principal ciudad del cristianismo oriental. Pero justo en ese momento, y esa fue su mala suerte, llegó alguien que tocó la puerta de atrás, y ese alguien fue Timur. La reacción en Europa por la derrota de Bayaceto fue mostrar una alegría incontenible.
Con la derrota de los otomanos en 1402, el imperio de Timur casi igualó en tamaño y alcance al de Genghis Khan. Pero era de suponer que eso no sería suficiente para este voraz conquistador. Para asegurar su lugar en la historia, pensó en superar a su héroe, y la única forma de lograr eso era tomar lo que Genghis no pudo conquistar: China. Pero al igual que Genghis Khan, Timur se enfermó misteriosamente y murió en su marcha a China. En 1405, en Samarcanda, Timur fue enterrado en una tumba ornamentada que contrastaba con la sencillez de la de Genghis Khan. Hay una historia curiosa que dice que cuando él se estaba muriendo dijo: "No perturben mi tumba, porque si lo hacen, entonces un destino peor que yo caerá sobre todos ustedes". Y su tumba permaneció sin que nadie la tocara hasta el 22 de junio de 1941, cuando unos arqueólogos soviéticos la abrieron y hallaron el esqueleto de un hombre alto con un daño en la cadera. Y el 22 de junio de 1941, Hitler lanzó su ataque sobre Rusia. Y esa fue la señal para que unos 20 millones de rusos murieran en los siguientes 4 años. Así que se podría decir que él tenía un brazo muy largo y que ese brazo se alargó hasta llegar al siglo XX. Sin la fuerza de la personalidad y el liderazgo de Timur, sus herederos no pudieron mantener unido su imperio. Los mongoles empezaron a desaparecer de la historia. Eran muy pocos en número para gobernar su vasto imperio y fueron asimilados por las culturas que conquistaron, adoptando sus religiones y costumbres, pero su impacto sigue siendo inconmensurable hoy en día. Al abrir China a Occidente, los mongoles crearon una sed insaciable por los productos asiáticos. El deseo de saciarla estimuló la era de los descubrimientos y los viajes que llevarían Europa a América. En verdad, al destruir los viejos imperios de China y Persia, los mongoles hicieron que naciera el mundo moderno. Fue un imperio que se extendió desde el mar del Japón hasta el Báltico y desde Corea hasta Alemania. Se apoderaron de la mayor parte de Eurasia, aparte de la India y el sudeste de Asia. No ha habido nada igual. ¿Volverá el mundo a ver un imperio como ese? En Mongolia hay unos que desean fervientemente que eso pase. Genghis Khan es, aún hoy en día, adorado ahí como un dios. Su nombre es una fuente de orgullo nacional y su tienda es un santuario sagrado. No sorprende entonces que los mongoles esperen con ansias que su espíritu se levante de nuevo y regrese el bárbaro.